Eh, Como me pediste que hiciera un directo para explicar qué es esto de conciencia dental, pues ya estoy aquí. Sabéis que hace tiempo que no aparezco en algún en vivo. No creáis que no me apetecía, pero he estado bastante ocupada terminando la certificación para emocionólogos, las clases de conciencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así os voy manteniendo informados siempre de los contenidos. Este directo se va a quedar aquí luego grabado, para los que me habéis preguntado esta mañana, grabado en la parte de Reels de Instagram, y también lo vamos a subir en YouTube para aquellos que quieran tenerlo más a mano a través de otras redes sociales. Entonces, vamos con el tema. Silvia, no te despistes. Hola Sandra, cariño, hola María, bienvenidos todos. Este directo lo voy a sintetizar como en 3 partes. La primera parte, ¿qué hace Silvia hablando de dientes? ¿Cuál es tu trayectoria? Muchos de vosotros, muchos de los emocionantes, mis pacientes y estudiantes de sí mismos, sabéis en Petit Comité que una de mis pasiones son el tema dental. Entonces voy a compartir un pequeño fragmento de esa historia de qué me llevó a mí a entrar en el tema dental. Y otra de la segunda parte voy a explicar en qué consiste una síntesis de qué es la conciencia dental. Y la última parte voy a compartir más detalles sobre el taller que vamos a experimentar, porque no es un taller solo teórico, es un taller experiencial, el 12 de julio en presencial en Algeciras, en mi ciudad, y el 13 de julio en online, en la escuela. Así que bueno, voy saludando por aquí. Hola Cris, hola Sandra, ya te he visto, hola Robin. Creo que está Julio por ahí. Julián. Bueno, quiero saludar a todo el mundo, que todo el mundo se dé por saludado. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuándo empezó? Yo me he hecho autopreguntas para poner un hilo conductor, ¿vale? Entonces lo voy a hacer un poco más cronológicamente para seguir un hilo. ¿Cuándo empezó mi encuentro con los dientes? ¿Qué significaron o cómo empezó mi historia con los dientes? Pues fijaros qué simbólico para mí, como todo en la vida, como todo en mi vida. Empezó la noche que falleció mi padre, la noche que trascendió mi padre. Esa noche, la pieza 16, que quien no sabe conceptos odontológicos, es el primer molar superior derecho, se reventó, tronó, se fracturó y se me quedó el nervio expuesto. Entonces imaginaros cómo fue toda una noche de un funeral, despidiendo, asimilando que mi padre había fallecido con todo ese dolor, incluso con un anestésico que tuve de estos locales, echándome todo, y la verdad es que ahí fue bastante doloroso. Luego, sabéis muchos de vosotros que el duelo de mi padre me costó muchísimo integrarlo, entenderlo, saber qué estaba pasando existencialmente. Estuve un periplo de mi vida somatizando intensamente por no tener esa conciencia, y siempre explico que a partir de casi mis 19 años, cuando empezó todo mi camino en el autoconocimiento. Hola Ana, hola Alba, hola Conchi, qué de gente, qué maravilla. Bueno, entonces, a los 19 años, justo una semana después de trascender mi padre, es cuando fui al dentista por ese dolor, y fue la primera vez que iba al dentista. Y puedes decir, uy Silvia, ¿no ibas al dentista antes? No. Mi madre entendió que nosotros teníamos muy buena higiene bucal, nos cepillamos los dientes, no veía que aparentemente teníamos caries, no nos quejamos de los dientes, pero ninguno de mis hermanos ni yo, y no tuvimos la necesidad, hola Isma, cariño, la necesidad de ir al dentista. Entonces en esa semana es donde empecé a descubrir el misterio de los dientes, porque me hicieron una radiografía, descubrieron que tenía un colmillo en el paladar, ¿sí? El 13 verticalizado que se le llama. Tenían que practicarme una endodoncia en otra pieza, extraerme el diente de esa noche de mi padre, etcétera. Entonces ahí fue como un mundo de, hey, ¿esto qué es? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me están haciendo? Entonces, bueno, me atendieron odontológicamente fantásticamente. Me trajeron el dientecito de leche que tenía por ese colmillo que todavía no había bajado. Y eso estamos hablando de 1998, o sea, hace ya 28 primaveras. Todo el tiempo que transcurre entre esa noche y el 2009, que es cuando empecé a trabajar por primera vez en una clínica dental, ahí es donde se despertó otra vez la bombilla de, los dientes es mucho más que la estética, que para masticar los dientes hay que saber, hay que entender. Entonces la vida me lleva a desarrollarme como asesora odontológica. No soy dentista, no soy odontóloga, pero ni tampoco soy una intrusista, formo parte del mundo
sanitario porque soy una gran apasionada de la odontología, pero no me formé como odontóloga, como dentista, sino que en la empresa en la clínica en la que entré me formaron como asesora odontológica. ¿Cuál era mi función? Yo llevaba el departamento de atención al paciente. ¿Cuál era mi función? Cuando venía un paciente, le atendía, le tomaba sus datos, le hacía como una primera puesta en escena de lo que íbamos a hacer, le hacía una radiografía, lo llevaba al gabinete con el doctor o la doctora, me daban diferentes opciones de tratamiento y yo amablemente le explicaba al paciente, mire, usted se puede hacer esto, esto, esto. Pero yo, ¿qué es lo que hacía? Porque cuando le explicaba, hay que hacer una endodoncia, hay que hacerle una odontosección de una pieza. Y era como las caras de sí, sí, no, no, de no sé lo que me estás diciendo, porque no necesariamente nos han enseñado anatomía bucal ni anatomía dental. Entonces mi función, lo que a mí me apasionaba era traducirlo, era explicarlo. O sea, ¡ay, que me van a matar un diente! No, señora, no se lo van a matar. Se lo van a limpiar y le van a arreglar y de esta manera podemos salvar que el diente esté en boca. Entonces yo me enrollaba muchísimo y entendía que los pacientes se iban como mucho más tranquilos sabiendo qué había en su boca, qué patología había y cómo se les iba o qué opciones les daba la clínica para esto. No solo me quedé como asesora odontológica en esa clínica más de un año, sino que me llamaron la competencia, también hay que decirlo, y me ofrecieron el puesto de directora de un centro médico. Ese centro médico era enorme, tenía 25 especialidades médicas, 15 enfermeras, tenía muchas, pero mi punto, mi foco, mi lugar favorito era seguir atendiendo, aunque lo dirigía y lo gerentaba, pero era seguir atendiendo a los pacientes y teníamos 2 gabinetes odontológicos y seguía haciendo esa función de enseñarle a la gente lo que tenía. Entonces, en 2009 empecé esa carrera profesional de acompañar a los pacientes y empecé esa carrera interna de acompañarme a mí para decir, ok, si tengo un diente en el paladar, ¿eso cómo lo soluciono? ¿Cómo se ve? Entonces, ahí empieza mi camino de 4 operaciones quirúrgicas interesantes, digo palabras raras, ¿vale? Fenestración, que es como el paladar, me abren el paladar para poder, con una ortodoncia, poder traccionar ese diente, no funcionó. Con el tiempo, ya 2009, 2012, conozco a través de Enric Corbera en el Instituto de Biodescodificación que estudiaba, conozco al doctor Christian Beyer y voy a Barcelona, hago 2 seminarios de descodificación dental y ahí fue cuando yo estaba dedicándome al tema odontológico, como os bien comparto, y el hecho de sentarme ante un odontólogo y explicarme que el diente, o sea, yo iba a entender los dientes, a formarme más a través de dientes y me encuentro con la sorpresa de que este señor nos habla del ego y del espíritu a través de lo que se entiende como los dientes, ¿no? Como la identidad. Entonces ahí fue un impacto, fue un shock enorme porque se unía mi curiosidad de toda la vida y además se unían muchas respuestas a través de mi pasión, que son los dientes. Entonces, aparte de otras muchas, ¿verdad? Pero los dientes sobre todo. Entonces eso, a partir del 2012 en Sant Cugat hice esa formación, me animé a invitar al doctor Beyer, en ese momento se llamaba Descodificación Dental, a organizarle eventos en Andalucía, en otros países, en México, en Colombia, en Perú, incluso en Argentina. Me asocié con una chica de Madrid porque era una información tan valiosa, tan poderosa, que queríamos como ayudar y hacer que esta información se diera. Entonces, ese proceso de 5 años de estudio de descodificación dental, primero de estudiante y luego de estudiante y organizadora como socia, fue un antes y un después en mi vida, pero fue una información tan intensa, tan poderosa, tan heavy, que dije, espérame, esto hay que integrarlo, hay que vivirlo, hay que saber cuáles son las pautas, porque no simplemente es este diente significa esto. Hay mucho más, o sea, simplemente con una panorámica, que es una radiografía dental, ahí puedo interpretar muchas cosas de qué me suceden, qué pasa, pero a nivel completamente holístico, no solamente por sistemas, ¿no? Entonces, ya como por el 2017 fue cuando me fui a vivir a Israel, a Jerusalén, y por temas prácticos y por temas de visado ya no podía salir y viajar, y bueno, pues decidí a nivel personal que ya no podía continuar organizando esos eventos y
salí de ese entendimiento de descodificación dental. Luego, ahí en esa época fue justo cuando el doctor Beller lo pasa a psiconeurodontología, implementando mucha más información, más técnica, más para odontólogos, más para formación más directa para todas estas personas. ¿Y qué pasa desde el 2017 hasta hoy? Yo en 2016 hice un taller y una primera conferencia en Guadalajara, en México. Me invitaron unos amigos y fui, muy valiente yo. En 2013, Rafael Marañón, el cofundador de la biodescodificación, yo era su ayudante en esa época, era ayudante de él para estudiar, para integrar toda la información que estaba recibiendo del cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, la conciencia, la inconsciencia, ¿sí? La espiritualidad, todo ese mundo en el que me vi inmiscuida. Y este señor me pidió, en uno de sus cursos, me pidió que diese una conferencia. Y dije, pero ¿cómo voy a dar una conferencia de algo que para mí es tan impresionante? Entonces le pedí permiso al doctor Beller, me dijo que adelante. Y en esa conferencia para mí fue un antes y un después, porque yo me di cuenta que cuando estaba hablando de lo poquito que había aprendido en esos 2 primeros seminarios, como que flotaba en el aire, ¿sí? Los pies no me tocaban al suelo. Y estaba hablando de cosas que estaban causando mucha curiosidad, mucho entendimiento a casi 200 personas que había en ese lugar. Entonces, para poder satisfacer esa curiosidad, estuve esos 5 años, como os he dicho, estudiando y 3 años organizando los eventos, prácticamente 3, 4 con el doctor Beller. Ya en 2017 di esa conferencia en el 16 en Guadalajara y hice un taller de un día, muy osada yo, de conciencia dental en Perú. Me lo pidieron en Lima y como iba frecuentemente a impartir cursos y talleres, pues lo hice ese día. ¿Cuál fue mi impacto? ¿Por qué no seguí? ¿Por qué he estado como 8 años como en silencio, se puede decir? Porque en ese día fue tal impacto toda esa información que conseguí sintetizar de todas esas personas. Había odontólogos, había personas de cualquier profesión, que era como, necesito y quiero saber más, pero para poder entender esto que me estás explicando tengo que tener una antesala, ¿sí? He de saber cómo funciona el inconsciente, he de comprender que las emociones somatizan, he de ponerme en un paradigma consciente para darme cuenta de que mi cuerpo me está hablando más allá de simplemente una caries, una fractura o una malposición, etcétera. Entonces ahí levanté el pie del acelerador y dije, vale, vamos a hacer lo siguiente. Integra toda la información a nivel práctica, como para mí el doctor Beller ha sido un gran maestro que me ha enseñado y del que he aprendido muchísimo. Y dije, voy a hacer esa antesala. Entonces, en México, que ya vivía en esa época, empecé a desarrollar durante 5 años los contenidos de lo que hoy en día es el proceso Allen, autoconocimiento y liberación emocional. Luego volví a España y he atendido sesiones, pero como es una herramienta, la conciencia, o sea, la descodificación dental en ese entonces era una herramienta para mí para poder ponerme en el lugar del paciente e identificar diferentes pautas, ¿no? De lo que en su vida, de lo que una boca te puede expresar. Entonces, en Petit Comité he ido compartiendo en la escuela, pero ya una vez que he terminado la certificación para odontólogos y he terminado Allen, como que en un proceso de introspección en el que siempre estoy metida, no salgo de ahí, me di cuenta de que había desarrollado la emocionología siendo un reflejo de mi propio proceso de autoconocimiento, pero sentía que faltaba algo. Y ese algo que faltaba era esto que estoy compartiendo ahora, Sara, cariño. Hola, Ana, hola, Isma. Esta siguiente parte me podéis decir, muy bien, Silvia, ¿qué es el resumen de tu trayectoria? Es mucho más largo, ¿vale? Este ser humano que tiene que estar aquí tiene 4 operaciones quirúrgicas. Si veis toda esta parte de aquí, como el primer cuadrante, ¿no me veis la naricita un poquito más levantada o el labio? Pues toda la parte ósea es hueso artificial. He tenido intervenciones muy fuertes. Y bueno, y tengo boca de milagro, ¿no? Cuando voy a revisión es como están súper bien, no se tocan. Y por eso quiero darle las gracias principalmente al doctor Beller, que fue quien me dio la luz a todo eso, y me acompañó, al doctor Zamudio, que fue quien me hizo en Málaga, quien me hizo la primera fenestración, a la doctora Ochoa, que fue quien primero me acompañó a ver de qué manera podemos bajar ese canino, al doctor, por supuesto, a mi querido y amado Emilio López, que fue quien mi tercera intervención, en la segunda intervención fue en que se animó a extraer el canino y fue
una intervención súper mágica, además de dolorosa, imaginaros, ¿no? Pero súper mágica. Luego el doctor Mario Gutiérrez en México, que fue la cuarta intervención, que fue colocarme el implante, etcétera, etcétera. Y sobre todo a la doctora Andrea Cara, de Guadalajara, ortodoncista. Hoy parece que estoy dando saludos, parece que estoy en la tele, ¿no? Y por supuesto a Laura Durán y a Nochoa. Laura Durán es mi mejor amiga. Yo estoy rodeada de odontólogos. No es que yo sea solamente una friki. No tengo ni idea cuando se ponen a hablar. Tienen tecnicismos enormes, pero con la esencia me quedo. Y eso es lo que a mí me ha servido y me ha nutrido para admirar una profesión, para admirar a la odontología, porque considero que son artesanos, ¿sí? Un odontólogo, independientemente de que la gente le tenga miedo, que ya también emocionalmente sabemos por qué está relacionado, pero un odontólogo es un artesano, tiene el arte de sanar. No hay cosa peor que un dolor de muelas. No hay cosa peor que te duela un diente y cualquier otro dolor, pues te tomas un analgésico y vámonos, pero un diente te tiene que atender un artesano. Y hay muchísimos odontólogos con mucha conciencia y gracias a la información que se recibe hoy en día con este paradigma más extenso, más abierto, muchos odontólogos a mí me han confesado que esa conciencia les ha dado muchísima más, ¿cómo lo puedo decir?, sentido a su profesión, que no solo es mecánico de quitar, curar, poner, implantar, colocar, sino que están atendiendo, están comprendiendo que hay una información súper poderosa más allá de simplemente o la estética o la curación mecánica del diente. Entonces, a mí eso me da gasolina para poder desempolvar los apuntes y decir, venga, aunque sea una esencia, vamos a sacar un taller esencial de conciencia dental. ¿Y por qué? ¿Y qué es conciencia dental? Conciencia dental es algunos conocimientos de descodificación dental y mi experiencia como emocionóloga, ¿sí? La emocionología es una filosofía de vida consciente, es lo que explico, es un camino de autoconocimiento de los curiosos que se quieren estudiar a sí mismos a través de la mente, las emociones, la genealogía, a través del ego, de que es el ser, integrando la espiritualidad que tanto se deja como a un lado o a religiones, sino entra dentro de esto. Entonces la emocionología tiene la apertura y tiene la facilidad de acompañar, ¿sí? De acompañar dependiendo, hola Belén, dependiendo de cualquier patología que el paciente, sea una patología fisiológica somatizada o sea una patología de relaciones, existencial. Entonces el emocionólogo sabe cómo acompañar, tiene las herramientas, usamos PNL, programación neurolingüística, usamos hipnosis ericksoniana, pero sobre todo lo que usamos es el sentido biológico del síntoma, o sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Y cuál es la patita que faltaba? Pues faltaba esta, la de conciencia dental. ¿Qué es? Yo tengo una pulsión interna por lo que a mí me sirvió, que es enseñar a los demás lo que yo he aprendido de una forma sencilla, de una forma cotidiana. Yo no sé si habéis ido alguna vez a un dentista y habéis entrado diciendo sí y os habéis ido diciendo sí, pero no os habéis enterado. Eso me pasó a mí y le pasaba a muchísimos pacientes míos, ¿no? Entonces, el poder entender un poco de anatomía dental, de saber cuántos dientes tengo en la boca, ya no solo es la limpieza recurrente una vez al año y la diaria, sino el poder comprender o haceros llegar a una información de que el diente está hablando de una identidad, de hecho la palabra diente viene de ahí, de una identidad tan, tan profunda, que si simplemente nada más que con deciros, y eso fue lo supe, lo integré en un congreso que estuvimos en Quito, en en Ecuador, cuando le dieron a este doctor un galardón por la aportación a la odontología del doctor Felipe, Sergio Felipe, el doctor del espíritu, un neurólogo, un neurocientífico que había desarrollado el estudio de la glándula pineal. Y dice, vale, y todo eso nos hace una exposición y ahora resulta que la glándula pineal, el material o el mineral que está creado, que está desarrollado, se llama apatita. Y nosotros la apatita la tenemos en diferentes partes del esqueleto, del hueso, lo más profundo de nuestro cuerpo, y el esmalte dental es un mineral que es hidroxiapatita. Entonces, con este síntesis os digo, todo lo que pasa por nuestra boca, la cavidad bucal y en nuestros dientes está directamente relacionado con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que emocionamos. Hay una hay una conexión psicoemocional brutal, pero ya no solo emocional, hay un punto espiritual, porque la glándula pineal, no sé si lo sabéis, pero es nuestra antena que nos conecta con el cielo y
de alguna manera la boca es el intermedio entre el cielo y la tierra, entre nuestra parte terrenal, animal y nuestra parte espiritual. Eso está todo conectado a través de la mente y las emociones. Entonces, con una escuela de emocionología y sabiendo lo que sé por lo que he vivido, ¿cómo no voy a compartirlo? Entonces, conciencia dental es una síntesis de que sepáis los conceptos básicos de las patologías que se dan a través de la boca, caries, fracturas, bruxismo, ¿no? Podáis entender el código emocional, entender que esos 4 cuadrantes, y la boca la dividimos en 4 cuadrantes, en odontología primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. También entender qué es lo que está expresando ahí, o el paciente, o está expresando tú mismo. Conciencia dental no es solo para personas que tengan conocimientos odontológicos, es para todo el mundo que tenga la curiosidad o que se esté estudiando a sí mismo o quiera comprenderse además, ya no solo por la existencia, por lo que le pasa en su vida o a través de la personalidad, el desarrollo personal y todo esto, sino a través de los dientes. Existe una información muy detallada, muy precisa, que abruma. Yo he atendido a miles de pacientes y es como, ¿cómo sabes eso? Y uno, no sé yo, es la interpretación de lo que se estudia en tu boca. Entonces, una guía para poder integrar más de nosotros, para poder conocer o entender cómo ese inconsciente se muestra a través de los dientes. Y mi propósito es hacerlo llegar de una forma sintetizada, porque ya digo, es muy extensa y muy valiosa, y está diseñada para cualquier estudioso de sí mismo y para cualquier odontólogo que tenga esa conciencia de voy a entender más el para qué soy odontólogo y además le voy a dar más valor y mejor atención, por decirlo de esta manera, a mis pacientes, pudiendo comprender un poco más de lo que pasa. Yo tengo mi mejor amiga que es muy curiosa, ella es una gran odontóloga, endodoncista concretamente, le apasiona todo la odontología, los conceptos, todo, pero como que me pregunta, oye, ¿qué significa la fractura de tal pieza? Oye, esta caries que no sé qué, es como, ella va preguntando pero no se inmiscuye al 100%, ¿no? Es como demasiado poderoso como para integrarlo también en la consulta, ¿no? Entonces cuando me dice, oye, le he dicho a una paciente que venía con una fractura de la pieza, le he preguntado, oye, ¿qué problema has solucionado recientemente con tal? La paciente se me pone a llorar, ¿ahora qué hago? Y digo, ahora lo mandas a un emocionólogo que te acompañe y que acompañe a esa persona. Entonces, bueno, en definitiva, conciencia dental es un camino para poder entender que estás expresando la palabra, o sea, tu espíritu, tu esencia, tu sentir más profundo. Lo voy a englobar con una, ¿cómo diría? Con una puesta a punto de ya no solamente es, mira, tenemos 32 dientes, estos salen de esta manera, sus morfologías, ¿para qué sirven? Vamos a hacer una síntesis, ¿no? Para tener todos como una idea clara de cuáles son los dientes que tenemos. Luego voy a compartir qué es el sentido biológico del síntoma. Cuando un diente está expresando una caries, una fractura, son conceptos muy básicos, o por lo menos los más cotidianos, más que básicos. Voy a explicar cuáles son los códigos emocionales relacionados con eso. También, por supuesto, lo vamos a hacer experiencial, porque si algo tiene la emocionología, no es simplemente un acompañamiento hablado. La emocionología, la particularidad que tiene es que al darte la información, oye, esto sucede por esto puede venir de aquí, vamos a encontrar el código emocional, nos da comprensión, pero sobre todo nuestro foco es llevarte a la compasión, al entendimiento profundo de lo que está sucediendo, y por supuesto vamos a hacer algún protocolo de introspección en base a lo que entendáis o la información que vayáis entendiendo en el taller. ¿Cuándo va a ser ese taller? Pues mira, lo vamos a hacer el 12 de julio en Algeciras, en el Hotel Reina Cristina, que ya es nuestra sede. Sí, un hotel precioso. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pararemos un ratito para comer y un descanso, y lo ideal es que no hace falta que tengas conocimientos odontológicos. Ya digo que voy a hacer una introducción, más que odontológicos, bucales o dentales, ¿sí? Y después te puedes traer una radiografía dental reciente o de hace tiempo, o una fotografía suficiente, no hace falta que la tengas en papel, porque en función a lo que yo vaya explicando, simplemente con que vayas, porque suele pasar, tocándote con la lengüita no es suficiente. Lo ideal es ver, ¿sí? Es ver de primera mano ese diente cómo está, dónde está, si falta, si... Y cuando me hagáis preguntas yo puedo indicar directamente. Y luego, y por supuesto, vamos a hacer
protocolos de introspección tocando ciertos cuadrantes. De lo que más me fascina es explicaros en qué consiste cada cuadrante, ¿sí? Un cuadrante está relacionado con la figura, con la estructura del padre, sí, pero ¿eso a dónde nos lleva? Pues a entender el sueño del alma. El otro cuadrante está estructurado con la figura de la madre, son arquetipos como Jung nos enseña, y eso a nivel espiritual pues nos lleva al nutrir al cuerpo, a la mente, al espíritu, desde el silencio, la meditación. Entonces voy dando pautas y tú vas a ir sabiendo cuáles han sido tus mayores sufrimientos para poderle darle forma o darle entendimiento. Y la verdad es que simplemente con desarrollándolo ya estaba alucinando. Yo con que venga una persona estoy feliz, porque el hecho de compartirlo y de hacerle partícipe de esta información tan, ya no solo interesante porque lo es, sino poderosa. Si, como decía al principio, si hay alguien que se quiere formar más profundamente y tal, pues ahí tienen al doctor Christian Beyer, que lo hace excepcionalmente, pero considero que mi labor es, desde que desarrollé la emocionología dental, o prácticamente desde que me dedico a esto ya 13 años, es esa información tan poderosa, tan intensa o a veces tan compleja, es traducirla a lo cotidiano y hacértela llevar para que tú puedas tener un entendimiento mayor de ti mismo y poder comprender, vivir con más enriquecidos, quiero decir. No nos quedemos como esto me pasa porque me tiene que pasar. Los emocionantes somos personas muy tercas que mira, ahí está Liz de Colombia, que es una gran emocionóloga también, muy tercas que no, esto no me pasa por algo, esto me pasa para algo y yo voy a aprender esto para integrarlo y continuar en ese estado de paz que soy. Así que si os sirve y os gusta y os mueve esta información, si puede resultarte como sorprendente, te digo que está basada en neurociencia, está basada en metafísica, descodificación dental, pues lleva más de 30 años. O sea, te puede parecer novedoso, pero no lo es. Detrás hay fundamentos neurológicos, psicológicos muy, muy poderosos, y esa información sintetizada, aquí está Montes para explicártelo desde la escuela de emocionología y llevarlo a tu cotidiano. Quiero saber si tenéis alguna pregunta, si queréis tener... a ver, si queréis... Ay, voy a mirar, porque estaba hablando y no he mirado si... Hola Pilar, hola Pili. No sé, Vicente, está, hay un montón de emocionantes, de emocionólogos por aquí. Pues deciros eso. ¿Qué puedo encontrar? Yo misma voy haciendo preguntas, lo que hacéis vosotros, ¿vale? ¿Qué puedo encontrar en mis dientes? Puedes encontrar respuestas de muchos sentires profundos que tal vez no te lo has cuestionado. Puedes encontrar entendimiento a nivel de genealogía emocional. Perdón, dejó de funcionar, se colapsó un poquito el teléfono y sigo aquí. ¿Me veis? ¿Me oís? Vale. Isma, Hotel Reina Cristina, creo que escuché, sí, en el Hotel Reina Cristina el 12 de julio. Si quieres escríbeme en un mensajito por privado, Isma, y te compartimos la información para poder inscribirte. Entonces decía, ¿para qué? Ay, ¿qué estaba diciendo? Es que se fue la pantalla y dije, ya se me acabó el directo. ¿Para qué me puede servir esto? Para entender más sobre ti y también poder encontrar un origen. No es como indagar y a quién voy a echarle la culpa, no. La emocionología lo que se dedica es a, desde esa conciencia dental, que aprendas a identificar en tu boca qué es lo que está expresando, también si te dedicas a ello, o para tus hijos, para tener esa información de que no simplemente son dientes, sino que son diamantes. Yo lo veo como cristales maravillosos que nos dan una información brutal. Y puedas también a nivel genealógico, se valora, como decía, tenemos esa mirada holística que nosotros identificamos que si algo me está sucediendo hoy, tengo un impacto emocional que está desencadenando una situación, ha debido de haber un programante y ha debido de haber un estructurante, que son impactos emocionales a lo largo de mi vida que no están resueltos y de alguna manera ahora me lo está expresando la vida, las circunstancias, mi cuerpo, y de esta forma podemos interpretarlo. Por eso digo que la conciencia dental es esa labor de darte información súper, súper poderosa para que puedas entender más allá tus diamantes, tus dientes, y sobre todo para que sepas acompañarte o conozcas que hay personas especializadas para poder acompañarte
desde otra mirada, desde otra comprensión, con otro entendimiento. A ver, voy a seguir mirando a ver cómo se ha desconectado un poquito, a ver si habéis preguntado algo y yo no lo he visto. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Hola, creo que tú eres Carla, una... no sé, no recuerdo que tengo por ahí una amiga peruana odontóloga. Bárbara, no recuerdo el nombre. A ver, por aquí. Vale, pues no sé si estáis preguntando o no. No sé si estáis preguntando o no, pero os invito a que vengáis. Simplemente por el hecho de poder entender que a través de los dientes, más que la boca en sí, vamos a hablar de algunas patologías como las caries, que en conciencia dental entendemos que es un conflicto activo. Tú dirás, sí, eso por comer azúcar. No, independientemente de que el azúcar agrave que ese tejido blando se pueda expandir y hacer más daño al diente, lo que está haciendo es mostrándonos que hay un conflicto activo. También este doctor tiene un libro que es La nueva interpretación de la caries, que ahí especifica claramente el tipo de caries, si es oclusal, si es mesial, si es distal. Dependiendo de la zona del diente en el que esté, va a dar un código emocional. Por ejemplo, una fractura, siempre se cree que una fractura es mala suerte, que se te ha roto el diente. A nivel psicosomático, todo nuestro movimiento neuronal a través de una fractura nos está diciendo que ha habido una solución de conflicto. Pero ese caminito es lo que te quiero contar de cómo funciona y cómo se hace. El bruxismo, que tan extinguido está, ¿no? El bruxismo, así a bote pronto, nos está hablando de personas que sostienen y mantienen mucho ruido mental, mucho ruido mental. Son personas que están todo el día pensando, maquinando, haciendo, desarrollando, están quietos. A la siesta les parece que es una tortura, porque tiene que estar haciendo, moviendo, ¿sí? De forma general. Pero a nivel espiritual, por eso son varias visiones, la convencional, la consciente y la espiritual. A nivel espiritual, el bruxismo lo podemos entender como una ausencia de divinidad en ti. Es como no hay una falta de confianza en Dios, en una divinidad, en un ser superior, en algo que esté por encima del ego, por ejemplo, ¿no? Así a bote pronto. También vamos a hablar, por supuesto, de las ortodoncias. ¿En qué momento son las... o sea, qué he de entender antes de ponerme una ortodoncia, independientemente de la edad que tenga? Porque cada diente, su posición, la posturología que adquiere el diente, tiene un sentido psicoemocional. El diente se adapta en función, no es como, ay, qué mala suerte, tiene apiñamiento. No, el diente, o sea, la capacidad bucal está diseñada para que cada uno vaya a su lado, ¿sí? Pero si ese diente se adelanta, se atrasa, se ladea, todo ese tipo de información nos sirve para poder comprender más allá, etcétera, etcétera. Sabes que hay muchas, cuando hablamos de los cuadrantes hay una parte que no es un cuadrante, que son los 4 incisivos. Ya os voy a dar aquí el taller, ¿eh? Pero veis, yo empiezo y ya no termino. Los 4 incisivos centrales, los 4 dientitos que están abajo, están hablando directamente con la conexión con el yo más profundo. Entonces, cuando ahí hay alguna patología, tenemos que centrarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí conmigo? ¿Sí? Entonces, es muy interesante y muy valioso. A ver, aquí me dice Miguel, hola Silvia, desde Guadalajara. ¡Ay! Sabéis que yo tengo el corazón tapatío, ¿eh? Te escribo, ¿qué significa el primer molar superior derecho? Se me fisuró y luego se rompió, lo perdí. Fíjate qué súper pregunta, Miguel, porque en conciencia dental mi misión no es decir, bueno, y incluso en emocionología, que se pelean conmigo y todo, no es decir qué significa este diente en sí. Hay que acompañarte a una lógica, porque, por ejemplo, yo te digo, este diente significa el padre. Y tú dices, ok. Hola, Miguel. Ah, hola, Miguel. Ay, ya sé quién eres. De mi hermana, hermano de mi hermana, Blanca. Pues mira, Miguel, lo que decía, a mí no me gusta como decirte, este diente es el padre, este diente es el lazo afectivo con el padre, este diente, ¿vale? Así, de forma general se puede decir, pero a mí me gusta llevarte a comprender la globalidad de eso. Entonces tú me dices que es el primer molar superior derecho, ¿vale? Mira, el mismo que a mí me hizo entrar aquí. Ese primer molar superior derecho está hablando de la estructura del padre, de tu padre, de tú como padre, del padre existencial que es el Estado,
¿sí? Del Padre terrenal, que podemos entenderlo arquetípicamente como el estado del Padre con Dios. Pero esa primera vertiente, cuando estamos hablando de una fractura, vete a ese momento en el que se te fisuró, Miguel, y un día, 2 días, una semanita antes, en ese tiempo, antes de la fisura, vete a encontrar una situación que para ti fue como una solución, un alivio, ya es resuelto, aunque sea internamente, aunque no lo hayas actuado. Por ejemplo, ya he decidido que voy a decirle a mi padre esta información que llevo tantos años queriendo decirle, pero no me atrevo, y lo decides internamente. Entonces ahí hay una liberación interna emocional importante. Y lo que hace nuestro cerebro es relajar, liberar toda esa tensión, y el diente libera. Entonces, al liberar ese electromagnetismo que generan los dientes, se genera una fisura, que es lo que viene a ser luego una fractura, a lo mejor por presión, por dilatación, por contracción. Entonces, para resumírtelo, ¿ves? Pero te quiero hacer un camino. Para resumírtelo, amigo, una fractura en el primer molar, que sería la pieza 16, está hablando de una solución de conflictos relacionadas con la figura paterna, o sea, con tu padre o tú como padre, pero todo en ese arquetipo. Dime si te cuadra o si te suena. Pero es eso, de forma general no, te tienes que ir a cuando sucedió, si hace un mes, si hace 2 meses, si hace 3 semanas, ¿sí? Esta es la indiscreción de la emocionología, que va ahí, va al punto. No nos gusta ser genéricos, nos gusta ser precisos, ¿vale? Y bueno, ya valorar, sobre todo valorar con un odontólogo, por supuesto, cuál es el mejor tratamiento, si se puede solventar con una nueva corona, si hay que extraerla, hay que poner un implante, sí, el tratamiento que... Y, por supuesto, te recomiendo que seas acompañado para encontrar ese o esos impactos emocionales. Suelen ser, para que llegue el cuerpo a desarrollar una fractura, para que un hueso se rompa, independientemente de lo que se cree sobre un golpe, un accidente, es más interno, es más desde el sistema nervioso, para que el hueso, Miguel, sea el hueso con el esmalte, el hueso interno del hueso con el esmalte, se fracture, han debido de haber diferentes e intensos o en cantidad impactos emocionales en ese aspecto, ¿vale? Sí, me suena. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo enorme. Un abrazo a México. Muy pronto vuelvo, ¿eh? Amenazo con volver pronto. Ya estoy organizando cositas en mi vida personal, que muchos de vosotros sabéis que me he jubilado. Por eso, desde el júbilo ya comparto conciencia dental, después de ya casi 8 años sin hacerlo. Y ya México estoy deseando volver y a ver si coincidimos, nos abrazamos, y a tu hermana y mi gente. Aquí te esperamos. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna preguntita o damos por zanjado? Porque aquí la Montes ya lleva 40 minutos hablando de chismes, de sí misma y de conciencia dental. Si veis dónde estoy, es en el estudio donde, no sé si lo veis, hay el micrófono, en el estudio donde grabo e imparto las clases en emocionología. Es la parte más fresquita de mi casa, ahora que estamos entrando al verano. Pues bueno, emocionantes, veo que tendréis que ver este vídeo varias veces para decir, ¿qué pregunta le haría, no? Pero para asistir, ya sea presencial o online, el requisito que por favor te pido, seas profesional de la odontología o seas un superhumano de a pie, te pediría que vengas con la mente abierta. ¿Sí? Que luego te voy a dar pautas y, oye Silvia, ¿esto cómo se desarrolla a nivel técnico, mecánico, médico? Llevo 13 años formándome en ello, y sobre aquellos doctores que han sido el 90% de doctores y algún que otro chamán me han ido acompañando en la vida, y porque yo he ido como queriendo encontrar ese conocimiento, el origen de dónde viene y la viabilidad. Entonces, ven con la mente abierta. Y de forma online, si no puedes asistir el 13 de julio, de 4 horas a 8 de la tarde en España, esa clase se queda grabada y puedes verla en diferido cuando quieras. Hay un detalle. Como sé que es una información muy interesante, que todo en un taller de un día no se queda, estoy haciendo de hecho una guía, que es como un pequeño ebook para lo que voy a explicar en el taller. Te lo lleves escrito, porque lo que quiero es tu atención plena. No quiero que estés tomando apuntes, que te estés perdiendo leyendo, sino lo puedes descargar, te lo daremos el día
de la inscripción y luego puedes revisarlo, ¿ok? Gracias, ya estoy entusiasmada para verte en Argentina. No, en Algeciras, María. A lo mejor no me has entendido bien. Yo soy del mundo, pero vivo en Algeciras, que es la de las últimas ciudades más al sur de España. Aquí tienes tu casa, desde mi casa se ve Marruecos, o sea, nosotros estamos a 14 kilómetros de agua, donde en el estrecho de Gibraltar, ahí estamos, pero creo que me has entendido mal. En Argentina no, en Algeciras. Es en presencial y el online en la Escuela de Emocionología, que quien tenga intención me puede pedir por mensaje y te damos la información para escribirte. Y sobre todo lo dicho, conciencia dental es la esencia de mi experiencia como ser humano que necesitaba poder entender qué estaba pasando en mis dientes, aunque fuese odontológicamente hablando, y luego fue donde la vida me fue llevando a un paradigma consciente en el que esta información yo no me la puedo guardar, porque ha sido tan valiosa para mí, está siendo y es tan valiosa para mis pacientes. Por ejemplo, en los retiros que impartía, que en breve también vamos a hablar de ello, vamos a iniciar los retiros porque hay que sentir la vida, hay que sentir los procesos, hay protocolos para cambiar esas situaciones, ese sufrimiento. Y por supuesto, yo en los retiros siempre he pedido una radiografía para poder estudiar a cada uno de los participantes y luego poder acompañarles individualmente, o sea, en grupo, pero sabiendo cuáles han sido sus sufrimientos más profundos, que eso la boca también nos lo expresa. En los programas que hago de 1 a 1 también suelo pedir la radiografía dental y un cuestionario, o sea, tú dime qué te pasa, dime qué quieres y yo te acompaño a donde quieres llegar, pero a mí tus dientes no me engañan. Entonces, esa forma de ver los dientes y de ver esos diamantes, esa información, es lo que quiero compartir con vosotros de una forma cotidiana y luego ya iremos viendo si se puede avanzar más en contenidos y en conceptos. Pero ya digo, seas odontólogo o no, estás invitado solo. Es importante que seas un estudiante de ti mismo y un curioso de la conciencia, porque vas a ponerte en paz con muchas cosas que te van a mostrar los dientes y te van a ayudar a cambiar el paradigma, sobre todo para eso, para sentirte en paz. Es que me dices, María, había entendido mal. Menos mal que si no te veo buscándome por Argentina, escuchándote mientras estoy en el consultorio. Vale, cariño. Entonces sería online, sí, en la escuela te pasamos el enlace. Y bueno, independientemente de la teoría, hay que llevarlo a la práctica. Conozco a muchísimos odontólogos conscientes, muchísimos odontólogos que saben que están atendiendo a sus pacientes, conscientes y no conscientes, que son amantes de su profesión. Y como digo, para mí es una profesión que admiro, que agradezco en el alma y sigo. Ahora mismo ya me jubilé, entonces estoy tocando la pieza 46, me la están reendodonciando. Hemos descubierto que en vez de 2 raíces que suelen tener los molares inferiores, tiene 3 y es como, vamos a investigar qué morfología tan rara tiene la Montes. Y estamos, o sea, no es lo mismo que ir a un tratamiento, a un acompañamiento de alguna somatización con esa conciencia de lo que te está expresando, en este caso los dientes, que con esa inconsciencia de qué me está pasando y cómo me lo arreglan, ¿no? Y por eso digo que los odontólogos son artesanos, tienen el arte de quitarnos el dolor y sobre todo de darnos mucha más, ¿cómo diría?, claridad. Con esto de la conciencia dental te da más claridad, te da más tranquilidad. Así que bueno, si no hay más preguntitas por aquí, muchísimos besos a todos, gracias emocionantes. Como digo, este vídeo lo puedes ver en la parte de Reels de Instagram, también en YouTube, que lo subiremos en un ratito, y cualquiera que quiera más información o escribirse, que me escriba un mensajito por privado, ¿ok? Os amo muchísimo.